Hiru gizaki mota daude. Biziak, hilak eta itsasoratzen direnak. Hay 3 tipos de seres humanos. Los vivos, los muertos y los que navegan por el mar. Anacarsis. Sabrá vuestra alta majestad cómo hemos llegado 18 hombres solamente con una de las 5 naves que vuestra merced mandó a descubrir la especiería con el capitán Fernando de Magallanes, que gloria haya. Mas sabrá vuestra majestad de aquello que más debemos estimar y tener en que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente. Getaria, Juan Sebastianen sorterria. Mendi bihurtutako balea batek babesten ditu herri txiki honetako biztanleak. Duela 500 urte, bertatik abiatu zen Elkano, nabigatzaileetako bat baino etzela, eta munduko lehen itzuliaren kapitain bihurturik itzuli zen. Ziur itzuli zen. Bera izan baitzen lehena hori frogatzen. Bera eta 1522ko irailaren 6an, Victoria itsasontzian berarekin batera zeudenak. Horregatik, primus gisa oroitzen dute guztiek. Zeu izan zinen ni inguratzen lehena. Hainbat erantzun ekarri zituzten, munduaren errealitatearekin lotuak, eta gerora ez erretzen berdina izango. Itsasontzian zeramatzaten galdera guztietatik zenbat gelditu ziren erantzun gabe. Garaiaiek urrun daude, baina orduan bezala guk ere gure galderak botana izan dizkiogu haizeari. Bimila eta 19ko iraila, Getaria. 17 tripulatzaile eta 2 kapitain, 1200 milako bidaia batean belaontzian Sevillaraino. Esperientzia berria gehienentzat, ia guztiak baitziren nabigazioan ezagutzarik gabeko gizon eta emakumeak. Portura iristea baino zeregin handiagoa zuten. Erraza zen itxuraz, pentsatzea edonork egin dezakeen zerbait baita, edonon eta edonoiz bakarrik edo beste norbait-ekin. Baina 12 metroko ontzi batek arauak aldatzen ditu, baita Atlantikoan zehar nabigatzeak ere. Zaintzak eta txandak, zorabioak eta nekea, eta noski, itsasoa erraldoia da, eta potxoka berriz, ez. Itsasontzian dena partekatzen da, janaria, logura, beldurrak eta pozak, baita ideiak eta iritziak ere. Hantxe mamitu zen pentsamendu eta elkarrizketa esperientzia hau, olatu bakoitzak gai bat ekartzen zuen, eta ondoren haizeak eramaten. Itsasoa zaintzea, ingurumena, teknologia, kulturartekotasuna, mundura zabaldutako leihoak bezain beste gai. La zarpada es el momento en el cual ya no estás en tierra, pero tampoco en la mar. Tienes ganas de estar con todos y no puedes estar con nadie. Pero es el momento esperado en el que el proyecto pasa del papel a la realidad. Itsasoak euskaldunei eragiten digu, baita mendiak eta orografia osoak. Azken batean, klimak gure izaeran eragin handia dauka, lotura handia eta zuzena dago klima eta euskaldunen artean. Kantauri itsasoan baleak daudela? Bai aurrek eta bai nagusiek flipatu egiten dute. Ez jakintasun handia dago. Nola izurdeak eta nola baleak? Historian zehar euskaldunok itsasoarekin izan dugun lotura galdu dugu. Orden berri bat bilatzen dugu, desberdina, humanistagoa, non pertsonek lekua izango duten. Harreman gizatiarragoak bilatzen ditugu, baino ez da eredu aldaketaren erronka bakarra. Pertsonak aldatzea da auzia, mundu berri bat eraikiz, pertsona berriak izanik. Hori da gure erronka.
pertenece al mar del ocio, de la industria, al mar del arte, al mar como fuente de energía, de vida, de conocimiento, al mar en cualquiera de sus versiones, y plantearnos cómo sostenerlo. Martes, a 29 días del mes de noviembre de 1519, comencé a tomar el altura del sol yendo en demanda del dicho viaje, y estando en el paraje del Cabo de San Agustín, en altura de 7 grados de la parte del sur, y apartados del dicho cabo, cosa de 27 leguas al sudoeste. Batzutan bizkarra ematen diogula itsasori Euskal Herrian, edo gure kulturak benetan ez duela lotura hori asko landu urteetan zehar, ezta? Eta nik neuk, niri neuri hori gertatu izan zait. Itsasoa orain arte niretzat kostaldea izan dela, eta orain askoz ere gehiago izango dela, ezta? Eta horregatik ikasi nuen itsas biologia, eta horregatik daukat olako obsesio bat, ze nire pasioa da, ezin naz. Itsasotik urrundu, oso egun latza dudanean itsasora noa, oso pozik nagoenean itsasoa jo nahi dut, orduan beti nago itsasoan, beti. Ordu asko ematen ditut itsasoan eta ikusten dut aldatuz doala. Txarrerako, kasu hontan, kutsadura dela eta, plastikoen kontua dela eta, edo nire helburu txikietariko bat, bada itsasoa jendeari hurbiltzea eta jendea itsasora hurbiltzea. Erabili ditugun gaiak ez dira txantxetakoak eta gainera oso lotuak gure eguneroko bizi molde eta ongi izateari atxikiak. Planteamentua intergenerazionala, aniztasun profesionala eta itsasoan egitea guztiz aberasgarria dela. Niretzako deskubrimentu ikaragarri bat izan da. Siempre decimos que es inagotable porque es inmenso, sí, pero es inmenso en tamaño. Ahora, el daño que le estamos haciendo o lo revertimos próximamente o nos va a pasar una factura a la especie humana muy seria. El mar no puede hacer nada más de lo que hace. Intenta sobrevivir. A mí me sirve para reflexionar, me aporta pasión y yo creo que estimula mi sensibilidad. Hoy más que nunca la humanidad empieza a ser consciente del precio del bienestar. Los Elcano no lo eran. Nos sabemos responsables del futuro de la Tierra. Ellos no. Entonces tocaba descubrir y conocer a fondo los misterios del planeta, el erotismo de la novedad. Hoy somos expertos en juegos geopolíticos y económicos, exentos de ingenuidad. ¿Estamos a las puertas del otoño de nuestra civilización?
Bueno, entonces mañana temporada en Musía. Yo creo que en la vida vais a poder pasar una temporada en Musía. Musía. Mañana en teoría entra el frente y bastante con amarrar bien el barco. Vamos a ver desde tierra lo que es un temporal. Dejarse, ¿no? Tener esa receptividad de dejarse sorprender, de dejarse maravillar, de ir descubriendo, de hacer nuevas conexiones. Muchas veces uno dice, voy a hacer un viaje, pero al final es el viaje el que te hace a ti. Maravilloso, fue potente para arrancar, había 2 metros de ola pasados, 20 nudos de viento, incluso picos de 25, el barco navegaba espectacular. Para mí fue una experiencia increíble y nada, y hoy aquí estamos en Musía con ganas de salir. Hoy hay más olas, incluso 3 metros de ola, baja el viento y también promete un día espectacular. O sea que aquí estamos, con ganas. ¿Cuál es el vínculo emocional entre los vascos como sociedad y el mar hoy en día? La base para lograr la protección del mar es conocerla. Si no la conoces, no la puedes amar. Y si no la amas, no la puedes proteger. La esperanza está en que se logre ese vínculo emocional con la mar para su preservación. Estos días hemos estado reflexionando un poco sobre el uso que hacemos de la tecnología, o de cómo nos absorbe la tecnología, y hemos decidido hacer un pequeño experimento mientras navegamos. Y es que igual que todos asumimos que cuando entramos en un barco ponemos el teléfono en modo avión, ahora al entrar en un barco vamos a ponernos en modo velero, ¿no? En modo Elcano. Y vamos a entregar todos los móviles para que nadie tenga la tentación ni de hacer fotos, ni de hablar con nadie, ni de contarle lo bien que se lo está pasando, sino sencillamente pues vivirlo. Así que, pues nada, cogemos los móviles. ¿Quién se atreve? Hasta llegar a tierra, ¿no? Hasta llegar a tierra. Hasta llegar a tierra. Venga. Cuando quiera que sea. Ahí está, desconexión tecnológica. Desconexión. Promesa, desconexión tecnológica, conexión humana. Eso es. Padbit, Airo, Elcano. ¡Epa! Modo Elcano. Octubre de 1520. Como vos emboquéis el estrecho iros al sudoeste por media canal. Y como vos emboquéis, guardaos de unas bajas antes 3 leguas de la boca, y después de ellas hallaréis 2 isletas de arena. Y entonces hallaréis la canal abierta. Iros en ella a vuestro placer sin duda. Y pasando este estrecho hallamos otra bahía pequeña, y después hallamos otro estrecho de la misma manera del otro. Pues Elcano para
Para los libros de texto fue un navegante vasco de Guetaria que completó la vuelta al mundo. Para mí es un personaje pues, de cine. Es un personaje que si hubiera nacido en otro lugar sería ahora mismo un héroe indiscutible y una persona conocida a nivel internacional. Valiente, a una persona discreta, sencilla, pero que cuando surgió la ocasión, no por glorias personales, sino pues porque era la persona que estaba allí y que tenía los conocimientos para ayudar a los demás, asumió un liderazgo natural y supo llevar una expedición ya muy diezmada de regreso a casa, ¿no? Y sobre todo completar una hazaña, sabedor de que lo hacía, como era dar la primera vuelta al mundo, ¿no? ¿Tienes que saber lo que es? ¿Puedo leer? No. Es el National Geographic. ¿Es el de octubre? Sí. ¡Hala, qué bueno! ¡Qué bueno! Es el clavo, ¿no? Fresco. Sí. Y esto es nuez moscada, sí. ¿Qué sientes cuando ves así una cosa, una publicación tuya ahí en tus es manos? Muy bonito. Esta es la carta que escribió el Cano al rey. Yo creo que él cobra conciencia de lo que ha hecho y conciencia de su importancia, y entonces se atreve a pedirle cosas al rey. El Cano escribe una carta al rey, que además en National Geographic nos reíamos y decimos, pues el Cano escribe una carta muy vasca. Escribe una carta diciendo, o sea, Caixo, Carlos. Vaya olas. Se escribe una carta así. La carta más o menos. Habiendo partido de la última de aquellas islas, en 5 meses, sin comer más que trigo y arroz y bebiendo solo agua, no tocamos en tierra alguna, por temor al rey de Portugal, que tiene ordenado en todos sus dominios de tomar esta armada, por lo cual y la falta de vituallas, arribamos a la isla de Cabo Verde, donde el gobernador de ella me apresó el batel con 13 hombres y quería llevarme junto con todos mis hombres en una nave que volvía de Calicut, Portugal, cargada de especiería, diciendo que solo los portugueses podían descubrir la especiería. Y a ese intento armó 4 naves para apresarme, pero resolvimos de común acuerdo morir antes de caer en manos de los portugueses, y así, con grandísimo trabajo de la bomba, bajo la sentina, que de día y de noche no hacíamos otras cosas que echar fuera el agua, estando tan extenuados como hombre alguno lo ha estado, con la ayuda de Dios y de Nuestra Señora, después de pasados 3 años, dimos fondo en la bahía de Sanlúcar. Para olvidar primero hace falta recordar. Tiene que haber un reconocimiento, una verdad y un relato. Pedir perdón y a partir de ahí construir para poder olvidar. Olvidar solo porque hayan pasado 500 años sería cerrarlo en falso. Bueno, hoy el parte de la mañana un poco sur y luego ya para hoy a la noche y mañana todo el día, incluso el sábado, el parte es de nortes, con anticiclón, buena mar, sol, o sea, vamos a ir, digamos, en la plataforma continental, donde hay más agua, a 800, 1000 metros. De Portugal siempre es mejor bajar separado. En general siempre es mejor alejarse de la costa, que es lo que la gente suele pensar al revés, ¿no? Cuanta más agua haya debajo y alrededor del barco, y tendemos siempre a acercarnos y donde hay choque de energías hay problemas. Así que bueno, decimos agur a Galicia, hasta Loviño, qué pena, para Lisboa. Vamos a Portugal. Venga, yo sé rumbo oeste. Son 3 cabos, la Driza, que es el que sube, la Amura, que es el que controla esta distancia, más o menos, y la Escota. Prepárala una vueltita ahí en el winche. Bueno, preparamos los 3 puntos, subimos rápido, y esta tiene que estar suelta, o sea, suelta, totalmente largada, sin carga. Lo primero, driza, y tú cuando Joseba, ¿qué vas a decir tú? Cuando esté arriba del todo, cantas stop, y luego ya, Adri, te vienes a la escota, yo te diré caza, escota, hasta que haga blum.
cuando tienes realmente un momento de calma y de paz, creo que es un buen lugar para reflexionar y para quizás encontrarte a ti mismo y poder pensar en otras cosas que quizás en la vida que llevamos no tenemos tiempo de pararnos y pensar sobre aspectos de la vida que en nuestro día a día no lo hacemos. Sí que el periodo de adaptación fue un poquito traumático y la mar me cobró un peaje en cómodas cuotas extendida en un periodo de 12 horas, estuve pagando ahí. Pero después de eso me entregué, ¿verdad? Entonces al final lo que uno resiste, persiste. Entonces yo creo que la mar lo que te enseña y en general las fuerzas de la naturaleza es a entregarte, escuchar. Yo creo que ahora nos toca a nosotros ponernos en el otro lado y realmente con atención escuchar qué nos pide el mar y cómo estamos dispuestos a escucharlo y a entregarle todo lo que él nos ha entregado a lo largo de la historia. Zarpamos de Guetaria hacia las costas gallegas y ya desde aquí de Cascais bajaremos la costa portuguesa, Sanlúcar de Barrameda, a Guadalquivir para arriba, hasta Sevilla. Bueno, hasta ahora ha sido una suerte y un regalazo tener a bordo tantas personas y personajes, aprender de todos y todas ellas y desde luego todos los días han sido diferentes, ha sido muy enriquecedor también que cada uno vengamos de lugares y de profesiones distintas. Y espero que siga siendo así. Lisboa está allí, eso es. Tenemos como 5 millas a un 110 y luego ya tenemos 0,6 millas al 11 y luego ya estamos libres para navegar por dentro. Porque ahí en la entrada hay una zona de bajos que la tenemos que controlar un poquito. Euskaldunak berriz jarri gara itsasoari begira 21. mendean. Kuriosoa da, ezta? Lurraren etorkizunak hainbeste beldur ematen digun garai hauetan, justu itsasoai begira jartzea gure nortasuna bilatzeko. Ze lurra itxuraz itsasoa baino seguruagoa da. Ardatza itsasora mugitzeak esan nahi du zerbait pasatzen nahi dela. Elkanoren garaiarekin paralelismo handia dago. No nos podemos sentir responsables de las masacres que ocurrieron. Hoy en día, 500 años después, la reflexión puede ir en poner en valor aquellas culturas. Noviembre de 1521. Fuimos al sur-sureste hasta que fuimos y vimos las islas de los Malucos. Y después fuimos al este y embocamos entre Mare y Tidori, en la cual surgimos y allí fuimos muy bien recibidos e hicimos muy buenas paces. E hicimos casa en tierra para contratar con ellos y así estuvimos muchos días hasta que cargamos. Sí. Vale, recogemos el cabo. Más vale estar en tierra, deseando estar en la mar,
que estar en la mar deseando estar en tierra. Me siento con la responsabilidad de darle algo al mar. A través de los proyectos en que trabajo, trato de crear conciencia acerca de la fragilidad del ecosistema marino. Abrir una ventana a que las personas conozcan y amen el mar, porque amando es imposible destruir. Tuvimos 31 nudos de viento, pero realmente fue un placer y felicidad absoluta. Además que estábamos todos confiados porque veíamos la tranquilidad de nuestro capitán, así que fue solamente disfrutar el viaje. Es irónico. Hace 500 años, y gracias a la circunnavegación, el planeta se hizo enorme de repente y al mismo tiempo se consiguió acercar a la gente de un lado y otro del mundo. Hoy, el mundo es enanísimo y sin embargo estamos más lejos los unos de los otros que nunca. Teknologiek ondorio etiko eta politikoak dituzte. Horretan ez dago zalantzarik. Horregatik erabaki teknologiko guztiak askoz gehiago hausnartu beharko genituzke. Hori emango da ohartzen garenean, teknologia azpiegitura soziala dela eta beraz, erabaki politikoa. Magallanes no gobernaría el barco como lo hizo Elcano, ni Elcano como Magallanes. Pero tú gobernarías como Elcano si fueras exactamente, tuvieras el condicionamiento del Elcano, y lo gobernarías como Magallanes si tuvieras el condicionamiento de Magallanes. Y todos haríamos lo que... si tuvieras el condicionamiento, claro, pero es que con el condicionamiento va tu sistema de valores. Hará lo que pueda hacer según sus circunstancias. Y según su sistema de valores. No, según sus circunstancias. Pero ya juzgar a un pueblo en general, los españoles son, o los de Molucas son, todo eso me parece... Se acabó. Sublevación, motín. Lo dejamos ahí. No, fin, ¿no? Ya fin. Muy bien, equipo, muy bien. Solo quería decir que Blas de Lezo y Elcano no son lo mismo. Y los dos son parte de la historia, digamos, euskaldun, pero... No hay una historia de Euskaldun, no hay una historia de Euskaldun. Somos todos electrones dando vueltas, pi. Y nadie sabe una puta mierda. No sabes, eso es lo que yo creo. No sabes que está mal freír en la parrilla a un indígena porque... Ahora sí, con este personaje y con esta programación que tengo, eso es caca. Lehen aldaketak mantsoago zetozen. Aldatu dugu irakurtzeko modua, pentsatzekoa, ligatzeko modua, jateko era, lan egiteko era, idazteko era, dena aldatu da azkenengo 25 urtetan. Eta aldaketa horiek guztiak modu akritikoan onartzen ditugu, politikan sartu gabe, dauzkaten ondorioetan erreparatu gabe. Ekidin ezina izango balitz bezala onartzen dugu. Brevemente, escribo esta y digo: primeramente llegamos a los 54 grados al sur de la línea equinoccial, donde hallamos un estrecho que pasaba por la tierra firme de vuestra merced al mar de la India, del cual desembocamos, y en tiempo de 3 meses y 20 días, teniendo vientos bien favorables, no encontramos tierra alguna, sino solo 2 islas deshabitadas y pequeñas. Y después llegamos a un archipiélago de muchas islas bastante ricas de oro. Faltónos por su muerte el dicho capitán Fernando de Magallanes, con muchos otros, y por no poder navegar por la falta de gente, habiendo quedado muy pocos, deshicimos una de las naves, y con las 2 restantes navegamos de isla en isla, viendo modo de arribar, con la gracia de Dios, a las islas Maluco.
Itxas personai batean edo reenkarnatzea edo haren lekuan, zeinen lekuan jarriko nintzaken galdetu ezkeo, itxasoak guztiok konektatu gintun garai horretan, 16. mendeko bidaia horietan, Moluketan zeuden itxas gizon eta itxas emakume haien buruan jartzea eta haiek ikusi zutena haien hitzetan deskribatuta irakurtzea edo ikustea edo haien begietatik begiratzea zer zetorren eta zer pentsatzen zuten. Gu ohitu gea pixkanaka izan dalako, 500 urte hauek mantxo etorri dira, eta gauza bat bestearen atzetik etorri da, eta onartzen junge gauza txikiak, onarte zeina dana, onartzera iritsi arte, ezta? Behar bada eskuak burura eramango lituzkete, eta agian beraiekin empatizatzeko moduik onena dela eskuak burura eramatea. Duela 500 urte zerua zen barkuen GPS-a. Zeruari esker, izarrei esker orientatzen ziren. Gaur egun, lotura hori egila zen galdu da. Nire aitona arrantzako patroia zen, eta beak etzekan GPS-erik, zestantarekin eta izarrekin orientatzen zen. Eta askotan esaten zian, Iparizarra ez da lain dizdiratxua, eta itxasoan lainoekin eta segituan galtzen da. Orduan erabiltzen zituzte bi konstelazio dizdiratxuago. Bata hartz nagusia eta bestea Kasiopea. Nunca había montado en un barco, tenía miedo de marearme, pero llevaba biodalaminas para parar un tren y la verdad es que escuché como Dani había vomitado 8 veces y yo pues he aguantado sin hacerlo. Con mi pastillita he aprendido que puedo convivir con 5 personas en 4 metros cuadrados sin desear tirarme por la borda ni tirar por la borda a nadie. Y siempre me ha dado mucho apuro a escribir del mar. En ningún libro creo que de los que he hecho he hablado del mar. Me cohíbe la posibilidad de no estar a la altura y creo que estoy en deuda. Hemos vivido momentos muy bonitos, muy chulos. La tripulación se ha portado genial, ¿no? Hay que tener en cuenta que no es gente que está acostumbrada a navegar. Hemos navegado muy bien, hemos rizado cuando teníamos que rizar, hemos izado velas cuando las teníamos que izar. Y en el aspecto de navegación yo creo que hemos acertado en todo. Con la urgencia medioambiental que tiene el mar deberíamos hablar de ser humano y el mar, la relación de ser humano y el mar, tomar conciencia de lo que está sucediendo, no solamente a nivel de sostenibilidad ambiental, sino que también da espalda a todo el tema fronterizo, el cementerio que hay en las fronteras marinas y todo el cementerio del Mediterráneo y todo lo que está pasando. Que realmente todo el mundo dice, bueno, hubo expolio, hubo matanza, hubo esto, hubo lo otro, pero eran otros tiempos. Chicos, buen viaje. Bueno, ¿cuándo pasa? Venga, a la vuelta estaremos. Bai. Oain ezagutzen garela, seguro gehiagotan ikusten garela herrian. Bidezko alda erlijio katolikoak mundu birantzear egia absolutuaren eta kristautasunaren izenean egin zuena, ez alda hau kristautasuna inposatzea?
lurian bundoa Iehune mi ando Febrero de 1522. A los 13 del dicho, tomé el sol en 89 2/3 y estábamos en el paraje de 2 islas, las cuales no sabemos cómo se llaman, ni si son habitadas. Están con Timor con el Cabo del Oeste, y de aquí tomamos nuestra derrota para el Cabo de Buena Esperanza. Mundu biran gizakiaren ahuldadeak agerian geratu ziren. Gizarte gehienek beren errelatoak, lehia, garaipena eta jazarpena oinarri harturik eraiki dituzte. Ahuldadea edo euskortasuna oinarri hartzen duen gizartea nolakoa litzateken pentsatzen ari naiz. Puede entrar en puerto y cruzar a izquierda. Tiene un pontón de recepción. Mi colega va a estar là. ¿Cuánto tiempo demora? 5 minutos. Cambio. Puede cruzar en pontón de combustible. A izquierda, pontón de cortesía. Obrigado, cambio. Zer dela eta sentitzen dugu kontsumitzeko halako beharra. Behar horretatik libre gaudenean gustora gabiltza. Taita indigenek dioten moduan, gure buruaz arduratzea nahiko litzake. Naturak ez du gure beharrik bere burua zaintzeko. Mojojones de lenteja, de Portugal, son de Portugal. Con perejil y ajo para limpiar el espíritu. Pues Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, allá por los finales del siglo XV y principios del XVI, es el verdadero epicentro, el núcleo de lo que podíamos llamar el Cabo Cañaveral de la época, el sitio de donde salían las naves espaciales, que eran los barcos, las carracas, las naos, las carabelas, ¿no?, que surcaban el océano, que era como el espacio exterior. Era el eje, el verdadero eje geográfico, económico, cultural del cosmódromo de la modernidad. Bueno, se me disculpe la humorada, yo creo que si no es vasco no da la vuelta al mundo, eso para empezar. Yo creo que si hubiera sido inglés o francés le habrían sacado más partido en royalties y con una gran capacidad de liderazgo, porque si no es así no habría podido mantener la cohesión de una isla perdida en los mares como era la nao Victoria, ¿no? Pero si no es un gran profesional no habría sido capaz de concebir, siquiera de concebir la idea de, bueno, pues ahora vamos a tirar por el Índico y vamos a dar la vuelta al mundo, porque eso es una decisión en buena medida suya. Itsasoan gaudelako itsasoko aukerak emakumei ukatu intzaizkie, eta ordun hoiek nik uste poliki jo maritugula berreskuratzen, sentitzen naiz pertsona bezala, ni itsason ez nao emakume bezala. Itsaso jun aurretik behar bada bai, iruditzaitelako hainbat gauza aldarrikatu behar dira, baina itsasoan bertan ja ez naiz ez emakume eta ez sentitzen naiz pertsona bat.
batzuek aipatzen dute ez dakigula gauza handiegirik Elkanoren inguruan. Eta neure ustetan horrek posible egiten du, Elkano bera bilakatzen da mitogarri. Oso modu anitzetako Elkano sortzeko aukera ematen digu horrek, ezta? Nere Elkano da, esaten dut, behin baina gehiagotan, ez nuke jarriko gizakia erdigunean, eta niretzako Elkano da, aitzaki eder bat ospatzeko gu ere natura garela. Eta hori ospatzeko modu bat da, Elkano bizitzea, naturaren indarrek, gehi gizakiaren indarrek, bat eginda, gauzatu zuten, izugarrizko mugimendu bat. Eta irudikari horretan, maila berean jarrituko dituzke gizakiaren ahalmen eta indarrak, eta gizakiarenak ez diren ahalmen eta indarrak. A mí me interesa mucho el concepto de las ideas de ir un poco más allá, preguntarte qué hay después, el desarrollo tecnológico por un lado, el encuentro de diferentes formas de ver el mundo, de culturas, todo lo que ocurrió alrededor y durante de esa gesta, gesta para la humanidad. Creo que sí guarda conceptos que creo que sí está bien celebrarlos, recordarlos y pensar sobre ellos. Creo que nos valen mucho para el día de hoy. Hola, jefe. Buenas tardes. Muchas gracias. Iritsi gara! Ya está, fin de todo ya. Arturina, realidad. We are not separated by land, we are connected by the oceans. And clearly the ocean is a beautiful link around populations, around countries, around cultures. La primera etapa, la primera semana del Cantábrico, un poco de adaptación, tanto a los inicios del proyecto como las diferentes circunstancias de navegabilidad que tuvimos. La segunda etapa en Galicia fue potente, con mar, con viento. Bueno, yo creo que el grupo que le tocó no la olvidará nunca. Después, con esa misma mar, bajamos hasta Portugal y volvimos a entrar un poco en condiciones de verano, ¿no? Y ya finalmente las dos últimas semanas de Portimao hasta Sevilla y la anterior, bueno, han sido condiciones ya, pues yo creo que para la gente más disfrutables, un viento más ligero, condiciones muy estables, con sol, con calor. La riqueza, para mí ha sido un premio el tenerles a bordo, ¿no? El poder aprender de cada uno de ellos, ¿no? Sí, sin duda que la mar es un espacio para la reflexión. Cualquier marino de todas las épocas anteriores y la actual te lo puede confirmar, os lo podemos confirmar. Hemos tenido grandes conversaciones mientras navegábamos, de día y de noche, y hemos creado y fortalecido un montón de amistades alrededor de esas conversaciones. Quizás creo que hemos sido conscientes, o yo por lo menos, del regreso de Elcano hasta Sevilla cuando hemos navegado por el Guadalquivir. Lo que yo le pido al mar es que me cuide. Nik ez diot itsasoari ez ere eskatu, baina itsasoak asko eman dit. Lo que yo trato de darle al mar, que la gente sea consciente. Eskaini beharko nioke. De hacer que ese mar siga salvando al mundo. Aguantatzeko. Mesedez aguantatzeko. Un mayor cuidado y un mayor respeto por el mar. Eta eskatuko nioke abentura gehiago. Eta hoxe da nik emango niokena hitza. Ez diot ezer eskatzen, hor jarraitzea besteik ez. Eta eskatzen diot barkamenare bai. Escuchar qué nos pide el mar. He pedido cosas estrictamente hablando al mar y me las ha conseguido. Y creo que estoy en deuda. Probablemente con él, porque unas frasecitas ya podía haberle sacado, ¿no? Itsasoari nik egingo nioke honratu. He vuelto a recuperar una relación con el mar. A lot of my attention. Pues volver a encontrarnos y crear un presente y un futuro mejor para ambos dos.